Ok, chicos, a ver, vamos a empezar el día de hoy a hablar, en este caso, recordando primero la comunicación que habíamos hecho la clase pasada. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la comunicación, de los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿no? Todo eso habíamos hablado nosotros. Entonces ahora vamos a decir que necesariamente esta comunicación se va a transmitir, esta información se va a dar a través del lenguaje. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje? El lenguaje es la base de una comunicación humana. Es decir, que los seres humanos nos comunicamos a través de este lenguaje. Este lenguaje tiene como característica principal que es universal. ¿Por qué es universal, Miss? Porque necesariamente se da a nivel mundial, en todas partes el ser humano se comunica a través de este medio, que es el lenguaje. Ahora, este lenguaje, obviamente, sin más preámbulos, decimos que este lenguaje es innato. ¿Por qué es innato? Porque necesariamente nacemos con él, porque nosotros nos comunicamos a través de este lenguaje. Por ejemplo, desde pequeñitos, ¿no? Cuando estamos en la barriguita de mamá, siempre estamos, la mamá esta que nos habla, ¿no? Por ahí nos acaricia, etc. Entonces, cuando nosotros nacemos desde muy pequeñitos, igualmente, nosotros exteriorizamos o damos algún tipo de información. Por ejemplo, el hecho de llorar, cuando de repente nos duele algo, o pasa algo, o queremos algo, ¿no? O en el tercer o cuarto mes, cuando balbuceamos, entonces ahí se produce este proceso que nosotros llamamos lenguaje. Entonces, ¿el lenguaje es neto del ser humano? Sí, es neto del ser humano. Ahora, es una capacidad cognitiva que nos ayuda a exteriorizar nuestro pensamiento, nuestra razón, etc. Entonces, por eso podemos decir que este lenguaje tiene como objetivo principal que nos diferencia de todos, porque los seres humanos razonamos. Es decir, vamos a detallar una respuesta. ¿Cómo una respuesta? Obviamente, por ejemplo, te preguntan y tú vas a responder, y al responder estás detallando una respuesta. Ya estás razonando, ¿no? Entonces, ¿somos los únicos? Sí, somos los únicos que razonamos. Por ejemplo, igual en matemáticas, los signos que te presentan, los problemas que te dan, entonces ahí también utilizas la razón. ¿Está bien? Entonces, este es un tipo específicamente de lenguaje. Es un lenguaje que nosotros comúnmente utilizamos y trabajamos específicamente. ¿Ok? Ahora, también este lenguaje es, aparte de todo, doblemente articulado. ¿Por qué este lenguaje es doblemente articulado? Porque presenta fonemas o grafemas, ¿de acuerdo a qué? Presenta fonemas o grafemas de acuerdo en este caso, al grafemas o fonemas de acuerdo a la lengua que hablamos, ¿no? Y que obviamente ya lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, decimos también que este lenguaje lo han estudiado muchos historiadores, muchos, en este caso, psicólogos, muchos investigadores. ¿Por qué? Porque todavía, de alguna u otra forma, no estaba claro el hecho de que relacionemos al lenguaje con el pensamiento. Nuestro pensamiento obviamente sabemos que es interno y el lenguaje es algo externo que nosotros vamos a exteriorizar, ¿no? Y a través de ese vamos a exteriorizar nuestra información. Entonces, como Piaget, Vygotsky, Chomsky, Brunner, siempre han mencionado lo que es el lenguaje. Entonces, de alguna u otra manera, ellos han relacionado con el pensamiento. Algunos dicen que deberían estar ligados, deberían estar separados, o deberían de repente uno ser el producto del otro. Pero para nosotros siempre vamos a decir que el pensamiento es interno y que nosotros vamos a exteriorizarlo a través del lenguaje. Eso es lo que vamos a definir nosotros. ¿Ok? Ahora, también te digo que existen tipos de lenguaje. Miss, ¿es cierto que existen? Claro, existen tipos de lenguaje. Y nosotros los podemos ver. Por ejemplo, tengo el lenguaje oral. Ahorita, por ejemplo, la Miss Teresa está trabajando un lenguaje oral. ¿Por qué? Porque estoy pronunciando vocales, fonemas, ¿no? Que nosotros hemos aprendido y sabemos.
al transcurrir del tiempo. Ahora, este lenguaje oral es las palabras que ya estamos aprendiendo y las que estamos exteriorizando. Yo ahorita lo estoy haciendo, por ejemplo, puede ser una canción, puede ser una exposición, ¿no? Puede ser que estés hablando por teléfono, estás utilizando el lenguaje oral. Ahora, ¿cuándo digo que es el lenguaje corporal? Es cuando yo no utilizo, en este caso, mi lenguaje oral, ¿no? Mis fonemas, sino en este caso utilizo mis movimientos corporales. ¿Qué movimientos corporales? Claro, en este caso los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza, etc. Yo utilizo aquí, como corresponde, mi lenguaje corporal. Ahora, por ejemplo, ¿puedo decir que el lenguaje corporal lo puedo hacer en la danza? Sí, exacto. Por ahí también das o brindas información. Entonces, a través de la danza yo brindo información. Claro, por ejemplo, vamos a decir que si tú has viajado a provincias, en algunos lugares, has visto seguramente muchas tradiciones y muchas costumbres, muchas danzas, ¿no? Y que exteriorizan o dan algún significado, alguna información. Por ejemplo, le rinde el culto a la Pachamama, le rinde el culto al sol, etc. Entonces, ese tipo también es un lenguaje corporal, porque utilizas a través del baile, estás dando o brindando información. Ahora, también tengo un lenguaje desordenado. ¿Por qué mis desordenado? Porque de alguna otra manera, muchos de nosotros no ordenamos nuestra gramática. Es decir, la gramática de nosotros debe ser sujeto y predicado. Algunos primero hacen el predicado y después entran al sujeto. Entonces ahí es una caracterización desordenada. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, por ejemplo, hay personas que eliminan o emiten algunas letras. Entonces, hay veces tú como receptor no las entiendes. Puedes deducir seguramente, pero no las entiendes. Ahí también decimos que es un lenguaje desordenado. Un claro ejemplo, vamos a decir, un niño de 1 año y 2 años. Seguramente en casa que tú tienes sobrinos, vecinos, no sé, por ahí. Si tú los escuchas hablar, hay muchos que todavía no pronuncian correctamente todas las palabras. Por ahí no mencionan todas las letras. Por lo tanto, tú hay veces preguntas y dices, ¿te dijo algo? Pero dices, ¿qué? ¿Qué quiso decir? Entonces, porque no has entendido, ¿no? Entonces, porque ellos todavía están en este proceso. Y a ellos también les decimos que tienen lenguaje desordenado porque todavía no han afianzado su propio lenguaje. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo decimos que es un lenguaje explosivo, Miss? Explosivo puede ser explosión o puede ser reacción. Claro, cuando hablamos de lenguaje explosivo es cuando reaccionamos, cuando nosotros comúnmente tenemos un ritmo cuando hablamos, ¿no? Hacemos pausas, hacemos ritmo, etc. Es decir, tenemos una linealidad. Pero, ¿qué pasa cuando esa linealidad se rompe? Aquí se produce un lenguaje explosivo. Es una reacción. Por ejemplo, yo estoy ahorita explicándote el tema y de pronto uno de ustedes por ahí está inquieto, está haciendo otra cosa, entonces yo de frente, ¿sabes qué? Alumno, atiende mi clase. Entonces yo ahí he cambiado el ritmo pausado que seguramente he utilizado. Entonces eso provoca que nosotros tengamos un lenguaje explosivo. Rompe el ritmo que nosotros comúnmente tenemos. Entonces, aquí se produce un lenguaje explosivo. Vamos a ver. Ahora, ¿puedo decir que una función específica del lenguaje es comunicar? Sí, una función específica del lenguaje es comunicar. ¿Cómo es eso, Miss? Claro, porque con eso yo comunico, yo exteriorizo, ¿ya? Mi información. Eso es lo que yo hago. Entonces, yo produzco el proceso de comunicación. Ahora, ¿no es la única función? Claro que no es la única función. Existen más funciones, pero el principal es este proceso de comunicar. Esa es la principal función. ¿Ok? Listo. Ahora, aparte existen otras funciones, sí, porque la función es el uso, ¿no? El objetivo que yo quiero lograr con esto. Entonces, yo necesariamente necesito saber quién en este caso
¿quiénes o en qué momento yo realizo estas funciones? Fácil, yo realizo en diversas acciones o modos de hablar. Vamos a ver, nosotros tenemos 6 funciones. La primera es una función referencial o representativa. Miss, ¿por qué referencial o representativa? Porque esta se comunica específicamente con quién. Se comunica específicamente, en este caso, con el contexto, con la situación. Es decir, sabemos que el contexto viene a ser el lugar donde se realiza el proceso de la comunicación. Perfecto. Este referencial utiliza este contexto. ¿Para qué? Para comunicar, para informar. Ahora, este contexto tiene que ser real, porque si no, no se podría dar este proceso. Entonces, aquí el emisor va a decir algo real, algo específico. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy dictando clase con segundo de secundaria. ¿Es algo real? Sí, porque tú lo puedes comprobar. Como emisor, tú lo puedes comprobar y puedes saber que sí se está dando. Por ejemplo, si yo digo, chicos, la edad que tengo es 37 años. Ya, tú lo puedes comprobar también. Es algo real porque tú lo puedes comprobar. Entonces, por ejemplo, yo aquí te he puesto un triángulo, tiene 3 ángulos. Tú me vas a decir, sí, Miss, es correcto, porque seguro tú lo has aprendido en matemáticas, te lo han enseñado en primaria, etc. Entonces, ¿se produce este proceso? Sí, se produce este proceso. ¿Ok? Listo. Ahora tengo otro lenguaje, otra función del lenguaje. La función apelativa. ¿Qué te dice la función apelativa? Esta función apelativa trabaja con tu receptor. Con mi receptor, sí, con tu receptor trabaja. Entonces, ¿y cómo se produce o cómo se da? El receptor es aquel que va a recibir la información, sí, pero esta información va a ser un pedido, un ruego, una súplica, o de alguna otra manera va a cambiar tu comportamiento como receptor. ¿Cómo es eso, Miss? Claro, porque yo voy a hacer que tú me respondas y cambies tu comportamiento. Por ejemplo, vamos a decir, atiéndeme en la clase. Ya, yo estoy cumpliendo una función apelativa. ¿Por qué? Porque yo te estoy pidiendo, te estoy ordenando que atiendas mi clase. Y con eso ya estoy cumpliendo la función apelativa. ¿Ok? Yo aquí te he puesto, puedes prestarme tu libro, tienes que venir ya. Son funciones que simplemente, de alguna otra manera, estoy pidiéndole al receptor. Por eso el elemento principal aquí es el receptor. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple la función apelativa. Vamos a decir ahora la función fática. Miss, ¿cuál es la función fática? En este caso, esta función trabaja específicamente con el canal. Miss, el canal, yo sé que el canal es el medio por el cual se transmite la información. Perfecto. Este canal es el medio principal que yo voy a dar. Entre el emisor y el receptor se produzca un proceso de comunicación adecuado. Entonces, ¿este canal, Miss, es importante? Sí, es muy importante. Y para que yo sepa que este canal está funcionando correctamente, el receptor, tengo que recibir una respuesta del receptor. Por ejemplo, cuando empezamos la clase, ¿no? Cuando yo ingresé, dije, buenas tardes, chicos. Ya. El simple hecho que alguien, uno de ellos, me haya respondido, quiere decir que sí, mi canal está funcionando y yo que puedo dictar en este caso, puedo brindar mi información. Entonces, son las respuestas rápidas del receptor. ¿Para qué? Para acelerar que mi canal está funcionando. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, vamos a decir, yo llamo por teléfono y digo, aló, sí, con Andrea. Entonces, el receptor me va a decir, aló, sí. El simple hecho de que me responda con esa pequeña frase, yo sé que mi canal está funcionando. Por lo tanto, yo puedo emitir mi mensaje. Por ejemplo, los más comunes que utilizamos es sí, claro, ¿verdad? ¿Comprendes? Tal vez. O ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adiós, hola, etc. Esas son las palabras que nosotros utilizamos en la función fática. ¿Está bien? Esta función es importante por eso, porque necesariamente tengo que
ver si mi canal funciona o no funciona. ¿Y cómo sé? ¿Y cómo lo compruebo? Con el receptor. Por la primera respuesta de mi receptor, yo compruebo el canal. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la función metalingüística. Miss, esta función metalingüística. La función metalingüística es muy importante, porque en este caso va a funcionar a través del código. Tú sabes que el código es el conjunto de signos, ¿no? Un sistema de signos que comúnmente utilizamos. Ya. Este código necesita y trabaja con la metalingüística. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a dar el concepto de algunas palabras. ¿Cómo es eso, Miss? Claro, porque yo tengo muchas palabras y que puedo conceptualizarlas. Vamos a decir, por ejemplo, para contextualizar, yo tengo que saber y usar mi diccionario. En el diccionario encuentro todo el significado de las palabras, todo. Entonces, para eso, yo necesito conocer las palabras. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo? Chicos, ¿cómo es un adverbio de modo? Tú me vas a decir, ah, sí, sí es correcto, Miss. ¿Por qué? Porque el cómo es un adverbio de modo. Y tú ya lo has estudiado el año pasado. Entonces, esa es una función metalingüística, porque ingreso aquí a mi expresión la gramática. Es decir, mis conceptos que yo he aprendido, que yo sé. ¿Ok? Por ejemplo, ahí yo te he puesto, saltar es un verbo. Claro, tú sabes que saltar es un verbo, porque es una acción. ¿Ya? Entonces aquí funciona, en este caso, la función metalingüística. Ahora tengo la función expresiva, o también llamada emotiva. Esta función trabaja ¿con quién? Trabaja con el emisor. ¿Por qué trabaja con el emisor? Porque él es el que va a exteriorizar, va a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus estados de ánimo, etc. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy feliz, estoy exteriorizando mi estado de ánimo. Vamos a decir, por ejemplo, el día sábado se va a presentar un partido. Juega Perú con Brasil. Vamos a hacer la ilusión porque no es real, ¿no? Pero vamos a decir. Entonces tú no puedes ir al estadio porque no se puede, pero a través de la tele tú vas a ver mi partido. Entonces tú ahí vas a expresar muchas emociones cuando ves el partido. ¿Por qué? Porque si hace gol vas a decir, ¡gol! Ya. Ese hecho ya estás expresando tu emoción, ya estás expresando la manera como te expresas, ¿no? Cómo puedes exteriorizar ese sentimiento de alegría, de algarabía que tienes. Ahí lo estás realizando. Entonces, ahí se produce este proceso. ¿Ok? Entonces, hay que saber, en este caso, que nosotros podemos cumplir la función emotiva o expresiva. Ahora, por favor, vamos a la siguiente, porque ya te he mostrado esto y puedes trabajarlo de esta manera. ¿Ok? Vamos a hablar de la función artística, estética o poética. Miss, ¿por qué hablamos de esta? Claro, porque ahora nos vamos a referir al mensaje. ¿El mensaje? Sí, el mensaje. ¿Por qué, Miss? Porque este mensaje, este contenido que yo voy a darle al receptor, necesariamente va a hacer de que yo lo embellezca, de que yo lo arregle, de que yo lo modifique. ¿Qué, Miss? ¿Cómo que vamos a embellecer el mensaje? Claro, porque voy a utilizar palabras que suenen y tengan un ritmo o una rima adecuada. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, tenemos a las canciones, vamos a decir. Las canciones. Bueno, no las de ahora, porque las de ahora no tienen ni mensaje ni ritmo algunas. Pero las anteriores canciones, vamos a decir, de hace 2 años, muchas letras tienen bastante poesía. ¿Por qué? Porque tienen un ritmo. O por ahí hay alguna rima. Por ejemplo, vamos a decir otro, a ver. Por ejemplo, los que improvisan. Por ejemplo, los que improvisan, y seguramente antes tú ibas en los carros cuando salíamos, veías que había muchos jóvenes que improvisaban, ¿no? Esa improvisación es un arte. ¿Por qué?
Porque las palabras las enriquecen, las embellecen. Por ejemplo, improvisabas porque tenía que tener ritmo, porque tenía que tener rima, porque si no, no sonaba bien. Entonces, para que suene bonito, tú tienes que tener un ritmo y una rima adecuada. Entonces, aquí están las canciones. Por ejemplo, también están los refranes, las adivinanzas, ¿no? Porque funcionan con esa forma. Por ejemplo, ¿quién no, cuando le han contado un cuentito, ha terminado diciendo, y colorín colorado, este cuento se ha acabado? ¿Quién no? ¿A quién no le han dicho eso? En vez de decir, vamos a decir, en vez de decir se terminó, se acabó, nosotros lo hemos trabajado bonito y hemos dicho, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya, entonces, ahí estoy trabajando la poesía. ¿Por qué? Porque estoy embelleciendo, estoy cambiando una manera de decir normal, embellecerla y poner como poética. Utilizar palabras que tengan rima, que suenen bonito, como algunos lo dicen de manera informal. ¿Ok? Listo, entonces ahí estoy cumpliendo con la sexta función, que es la función, en este caso, la función poética. Miss, no he entendido muy bien. Perfecto. Como no has entendido muy bien, vamos a ver aquí en mi pantalla. Mira, aquí te he hecho lo mismo. Vamos a ver, ¿estamos? A ver si me atiendes acá. Mira, aquí en la pizarra he hecho lo mismo. He puesto los elementos de la comunicación. Todos los elementos. Por ejemplo, tengo el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal y el contexto. Los elementos que nosotros hemos trabajado la clase pasada. Estos elementos tienen relación con quién? Tienen relación con las funciones del lenguaje. Si yo sé los elementos, yo voy a poder saber todo lo que son las funciones del lenguaje. Mira, y yo lo he puesto ahí también para que tú lo tengas en cuenta. Tengo, primero, el emisor. ¿Yo tengo el emisor? Sí. Mira, acá está. Vamos a ver al emisor. Mira, acá está el emisor. Miss, acá está el emisor. Es la persona que emite o expresa un mensaje. ¡Perfecto! Por lo tanto, si yo sé que el emisor va a empezar la comunicación, va a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, etc., entonces yo sé que él va a cumplir la función expresiva. ¿Por qué? Porque él va a expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, él va a cumplir la función expresiva. Él lo va a hacer. ¿Ok? Él va a cumplir la función expresiva. Mira, entonces si yo sé el emisor cumple la función expresiva, entonces, ¿qué va a hacer mi receptor, Miss? Fácil. Mi receptor va a cumplir la función apelativa. ¿Por qué? Porque él va a cambiar su comportamiento, va a responder a mi emisor de acuerdo a la petición que pida mi emisor, ¿no? Entonces, mi emisor va a hacer un pedido, un ruego, una súplica, mi receptor lo que va a hacer es responder. Y va a cambiar su forma de pensar. Y se va a modificar su comportamiento. Puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Pero va a cambiar su forma de pensar. Ahora, el mensaje. Miss, tengo mi mensaje. Este mensaje está relacionado con la función poética. Porque yo ya te he dicho que este mensaje va a cambiar. ¿Cómo cambia? Porque yo lo embellezco. Porque yo le agrego rima y ritmo para que suene bonito mi mensaje. Entonces, esta función la cumple, la función poética. Ahora, ¿tengo mi código? Sí, tengo mi código. Este código, que ya sabemos es el conjunto de signos, en este caso, lingüísticos o no lingüísticos, que yo utilizo. Entonces, la metalingüística está ligada al código, porque utiliza lo mismo, los mismos signos que a nosotros nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Los fonemas y los grafemas, el significado de las palabras. Y esto está relacionado con el código. Por eso se relaciona muy bien con el código. Ahora, tengo mi canal.
Miss, el canal, yo sé que es el medio por el cual yo transmito mi información. Yo paso de una a otra hacia mi receptor a través del canal. ¿Y por qué le pongo la función fática? Fácil, porque esta función me dice que mi canal tiene que ser bueno para que pase la información. ¿Y cuando yo sé que es bueno? Cuando yo tengo una respuesta de mi receptor. Por eso para mí es bueno. Porque si yo tengo una respuesta afirmativa, sé que recién mi emisor va a poder brindar el mensaje. Entonces el canal es necesario que cumpla la función fática. Y por último, tengo el contexto, que sabemos que el contexto es la realidad, que es el lugar donde se produce la comunicación. Perfecto, Miss. Entonces, si yo tengo el contexto, este contexto va a estar relacionado con mi referente, que es, en este caso, mi función referencial. ¿Por qué, Miss? Porque aquí, este contexto, esta función, lo que hace es ver en su entorno, en su realidad, para comprobar si esa información que está mandando es correcta. ¿Y cómo lo hago? Fácil. Comprobando, preguntando, ¿no? Entonces, si yo sé esto, yo voy a trabajar muy bien las funciones del lenguaje. ¿Ok? Entonces, mira, yo ya te mostré todas estas funciones que están relacionadas con los elementos que tú bien conoces de la comunicación. Entonces, mira, yo me imagino que no tienes ninguna duda, que está clarito todo lo que te estoy mencionando, ¿cierto? ¿Ya? Porque hasta ahorita no veo ninguna pregunta. Me imagino que es cierto lo que yo estoy mencionando. Perfecto. Entonces ahora te digo 4 elementos, ¿ya? Tengo 4 elementos que quiero que tú diferencies. ¿Cómo mis 4 elementos que quiere que yo diferencie? Sí, tengo 4 elementos que yo quiero que tú diferencies. Por ejemplo, vamos a decir, primero, sabemos ya qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad, en este caso humana, la cual nos podemos comunicar, ¿no? Entonces, este lenguaje también se produce o se da en distintos territorios a través de ¿qué? A través de la lengua. Por ejemplo, mira, Miss, ¿cómo que a través de la lengua? Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos muchas lenguas. Miss, ¿es la lengua que nosotros tenemos en la boca? No. La lengua se refiere específicamente, en este caso, a el modo que nosotros nos expresamos de manera material. ¿Qué significa de manera material? Por ejemplo, nosotros en el Perú tenemos una lengua oficial. ¿Cuál es la lengua oficial que nosotros tenemos en el Perú? ¿Qué lengua hablamos nosotros acá en el Perú? El español, ¿no? Que comúnmente tus compañeros lo dicen castellano, ya. Esa es la lengua que nosotros utilizamos acá en el Perú. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué lengua utilizas? Inglés. El inglés. Claro. Si te vas, por ejemplo, vamos a decir, sin irnos demasiado, porque ya para qué nos vamos a ir tanto, ¿no? Si te vas a Brasil, ¿qué lengua utilizas en Brasil? Portugués. El portugués. Cada sitio, cada territorio, cada país tiene diversas lenguas. Tienen diversas lenguas. Aquí en el Perú nosotros tenemos, en primer lugar, el español. Luego tenemos el quechua, tenemos el aymara, tenemos el shipibo, el runasumi, el jarawi, etc. Tenemos muchas lenguas. Entonces, en cada territorio también tienen muchas lenguas, que es el medio por el cual nosotros nos podemos comunicar. Ahora, ¿esta lengua puede cambiarse? No, no puede cambiarse. Lo que puedes hacer es que puedes aprender más lenguas, ¿no? Por ejemplo, tú seguramente vas a decir, yo sé hablar español, yo sé hablar inglés, yo sé hablar francés, yo sé hablar portugués, perfecto. Tú puedes aprender muchas lenguas. Ahora te pregunto, aparte de eso existe el habla. ¿Qué será el habla entonces? Te comento y te digo, el habla es particular del ser humano, es particular del individuo. ¿Por qué es particular? Porque el habla es la forma como tú te expresas a través de tu lengua. Por ejemplo, mira, vamos a decir un ejemplo claro.
sin discriminar ni nada por el estilo. Por ejemplo, acá en el Perú, hoy en día, hay muchos venezolanos, ¿sí o no? Ya. El venezolano habla también español. Claro, hablan lo mismo. Pero lo diferencia, ¿qué cosa? Su habla. Por ejemplo, cuando tú vas pasando por ahí por la calle y escuchas hablar un venezolano y tú ya dices, ah, es venezolano. ¿Por qué? Porque su habla, su dejo que tiene, es diferente y tú lo conoces. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Si bien es cierto, vamos a decir, muy bien, señor Derian, por el acento. Claro que sí. Por eso lo diferenciamos el habla. Por ejemplo, para los chilenos, nos dicen a la fruta de la palta, le dicen aguacate. ¿Sí o no? Nosotros le decimos palta. Entonces, si bien es cierto, ahí ya estás trabajando también lo que es el lenguaje, el habla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para los dos tenemos lo mismo, pero por ahí él está diciendo la misma información, pero con otra palabra. Entonces, nuestro habla es diferente. Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros vamos a poder diferenciar a quién. Al que está en la selva, porque el de la selva tiene un acento diferente al de nosotros, ¿sí o no? El de la sierra también. Entonces el habla es diferente, ¿ok? Es diferente. Entonces, eso también tienes que tenerlo en cuenta, saberlo, para que puedas diferenciar. Ahora, hay otro término más, el idioma. Miss, ¿qué es el idioma? Ya, el idioma es nuestra lengua oficial. ¿Qué significa oficial? Significa que el gobierno, vamos a decir, lo ha plasmado en la Constitución Política del Perú. Lo ha plasmado y ha dicho, aquí está la lengua, el idioma oficial. ¿Y cuál es el idioma oficial? El español. Miss, pero usted dijo que era lengua. Claro, nosotros en el Perú tenemos muchas lenguas, pero una es oficial. Y esa oficial le llamamos nosotros idioma. Ahora, ¿el idioma puede ser una lengua? Te pregunto, ¿el idioma puede ser una lengua? Ya sabemos que una lengua sí puede ser un idioma, pero ¿un idioma es una lengua? No. Ya, por ejemplo, mira, vuelvo a repetirte. Nosotros en cada país, de lo que tú me has dicho, Miss, sí, tienen una lengua oficial. Claro, porque existen muchas lenguas. Sin irte muy lejos, México tiene muchísimas lenguas. Tiene también la azteca, que es una lengua que todavía sigue. Entonces, esa no es su lengua oficial, pero tiene más lenguas. Solo hay una lengua oficial que la estipula la Constitución. Y de cada lugar tenemos una lengua oficial. Y en el Perú, la lengua oficial, en este caso, va a ser el español. Entonces, por eso es que es la diferencia. Lenguaje, lengua, habla e idioma. Son cosas diferentes, ¿ya? Entonces, yo te he querido aclarar esto porque son parte también de nuestro trabajo, es decir, de que nosotros podamos diferenciar y saber qué cosa conlleva el lenguaje. El lenguaje se divide en estas partes también, entre la lengua, el habla y el idioma, que son, de alguna u otra manera, a veces la gran mayoría confunde, muchos confunden eso, pero nosotros no debemos confundirlo porque sabemos que sí pertenece a nuestra realidad, ¿ok? Y ya vas a decir, no, la Miss Teresa ya me enseñó, ya me diferenció cada uno, entonces yo ya lo sé, yo ya los puedo trabajar correctamente, ¿ok? Listo. Entonces, para yo mencionarte otros puntos más, chicos, vamos a salir porque se me va a acabar el tiempo. Vamos a salir y volver a ingresar para poder terminar o culminar con lo que estamos trabajando. ¿Ok? Ya nos falta unos cuantos minutitos y terminamos. ¿Está bien? Listo. Salimos, por favor, y volvemos a ingresar.